esas capas podemos convivir perfectamente y a lo mejor también nos aportan algo a la vida. Pablo, tú hablabas de que deberíamos de considerar como de mal gusto el tirar, empezar de nuevo, de deshacernos de todos los vestigios del pasado e imitar el pasado, porque tú lo que estás diciendo es coger algo que tenía un uso y ir dándole alguna pincelada o adecuarlo a la actualidad. Pero sería peor incluso intentar imitar el pasado. Bueno, imitar el pasado es, ¿cómo decirlo? Es una tontería. Hombre, hay tipos de construcciones que sí imitan el... No, imitar siempre es una tontería. Se puede, digamos, aprender del pasado siempre. Y se puede llegar a construir de forma con cantería y hacer un muro nuevo con cantería. Pues sí, pero no es imitar, es, digamos, es hacer a la manera antigua algo nuevo, eso sí. La imitación es algo un poco infantil, ¿no? Siempre, en el momento en el que uno vive, pues debe tener en cuenta todos los parámetros del momento para hacer lo que sea, para hacer una casa o para hacer un cocido, ¿no? ¿El límite del respeto? Bueno, yo creo que el respeto no tiene límites, hay que ser siempre respetuoso con la historia y con el entorno. El problema de la arquitectura es que la arquitectura de los últimos años está muy en los medios de comunicación y es una tragedia porque ha hecho que entonces el arquitecto se sienta estrella, ¿no? Porque ya que se va a salir en la prensa y va a salir en la pantalla, pues entonces ya se viste para salir bien y eso es tremendo. El arquitecto debe ser un personaje anónimo que apenas se ha conocido solo en la taberna y digamos, en hechos periódicos, pero nada más. Cuando pasa de ahí ya se deteriora y entonces ya su cabeza, en vez de tratar de resolver un problema para un ciudadano, para un ayuntamiento, en vez de tratar de dar solución a un problema que exista una demanda, pues entonces ya está pensando más en lo pornográfico que tiene la publicidad, la prensa, los medios de comunicación, etc. Es un mundo... El arquitecto estrella yo creo que va a formar parte de la segunda parte del programa, ¿eh? Vamos un momento a la calle a preguntarle a la gente qué sucedería si desapareciesen los locales históricos. Ahora, con la vida moderna que llevamos, yo creo que cuanto más cambien, mejor. Es para el futuro, es bueno, porque trabajamos todo el mundo de otra manera, pues iríamos para atrás. Ahora hay que renovar solo una cosa u otra. Es una pena porque son locales más bonitos que las grandes cadenas, porque tenían que respetar un poco pues la pared de piedra o las columnas antiguas o un mostrador o eso, un desastre, pero bueno. Pues se perdería un poco el ambiente de Santiago, ¿no? Santiago es una ciudad súper... es así como muy enxebre, es muy típica gallega, entonces se perdería un poco el ambiente y el espíritu gallego en las ciudades. O sea, es que el local es de la empresa o de quien se lo alquila, o sea que... É complicado, o que ten que facer a xente, supoño, é ir a mercar as tendas de sempre, pese a que os precios ao mellor sexan algo máis altos, e senón é moi difícil, se a xente a que merca neses mercados tendas de toda a vida non fai algo porque pervivan, pois é casi imposible. Yo casi no lo notaría, ¿no? Claro, los centros comerciales y eso creo que lo superan bastante. Mientras que non cambia a fachada, creo que vendría sendo o mismo. O que poña dentro dará igual, ¿no? Eu penso que o comercio sempre foi dinámico, se desaparecen un, aparecerán outros. Nunca vai haber problema desas... no sitio que estamos ahora mesmo, pois antes deste xogo, outros comercios, volveron a nacer outros, son ciclos. O sea, desaparecerán uns, aparecerán outros. Continuamos charlando en la Galería Metro de Santiago de Compostela con Pablo Tomé. Hoy hablábamos de la arquitectura efímera, pero justo antes de la encuesta, Pablo había sacado un tema que eran los arquitectos estrella. Y un tiempo a esta parte, Pablo, el contenedor está siendo más famoso que el contenido. Pongo ejemplos. El Guggenheim, mucha gente va a ver el museo, no va a ver lo que se proyecta dentro. La ampliación del Museo Reina Sofía, por ejemplo, y mil ejemplos más. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Bueno, a lo mejor tiene alguna parte positiva, evidentemente, que es que la gente empieza a hablar de arquitectura, y eso está bien, ¿no? Eso, bueno, tiene su parte positiva. La gente empieza a ver que la arquitectura es algo que tiene que conocer, no solo para hacerse su casa, sino para saber que un edificio, pues un museo, pues una escuela, etcétera. Y la calidad de la escuela, del museo, del centro de salud, es importante que la gente reconozca si es bueno o si está mal. Entonces, el tema del arquitecto estrella
bueno, es un tema muy de actualidad y no está bien hablarlo de forma rápida, porque es un tema complejo. Pues lo voy a centrar en un término que yo creo, o en un aspecto, un ejemplo que yo creo que enlaza muy bien con lo que tú estás hablando de intervención cero. Vamos a dejar el Guggenheim de lado, pero sí vamos a hablar de la ampliación del Reina Sofía. En ese caso, una intervención mata al original, porque la intervención de Jean Nouvel mató casi al Reina Sofía. Sí, el Reina Sofía es un museo de arte contemporáneo de España hecho sobre un antiguo hospital, un hospital clásico de traza de 4 patios en Madrid, el Museo Reina Sofía. Pero cuando era el hospital no llegó a tener 4 patios, pero era similar al de Santiago, ¿no? En esquema. Entonces fue hospital y de medicina hasta que en el año 70, más o menos, 80, se transformó el uso para ser museo. Cuando se transforma para ser museo, el Reina Sofía, en él interviene Antonio Fernández Alba, arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y hace una intervención, bueno, muy de adecuarlo interiormente, fundamentalmente. Muy de tu línea, ¿no? Muy mínima, muy... No lo sé, muy en la línea, para mí, del sentido común, que es decir, bueno, o sea, es un edificio inmenso y no tenemos el dinero del mundo, tenemos que adecuarlo para un nuevo uso y, por tanto, hay que intervenir en las paredes, en la piel de fuera, en la piel de dentro, y en calefactarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Después, unos años después, Íñiguez Donzonio y Vázquez de Castro intervienen de nuevo y intervienen más ya en la imagen exterior, funcionalmente mucho, porque ponen esos 3 ascensores de cristal que son maravillosos y siguen siendo 20 años después funcionando muy bien, funcionando visualmente desde fuera y funcionalmente de verdad desde dentro. Son dos torres en la fachada principal que dan a la plaza y otro grande de carga hacia atrás. También en el interior intervienen de nuevo en todo el edificio, pero intervienen de forma muy sensata y excepto esto que acabo de decir de las torres de ascensores, Sí, poco más se podría ver. Y ves que tuvo otro uso, no sabes a lo mejor cuál, no sabrías que era un hospital, o sí, Claro, pero sí que sí que eres consciente de que ese edificio tuvo otros usos en la vida. Lleva 300 años con un uso distinto y formando parte de la ciudad y haciendo ciudad. Pero llega la ampliación. Entonces, ahora, recientemente, se le encarga a un arquitecto, a Jean Nouvel, pues que lo amplíen. Entonces, esa obsesión por ampliar y de hacer de tu obra algo nuevo y evidente, o sea, que se note, es una tragedia. Que le ocurrió no solo a Jean Nouvel, sino que ocurre en general. O sea, el arquitecto, en vez de asumir el edificio y su entorno y poner una pieza más sin que se note, que para mí debe ser, digamos, la idea y debe ser casi la máxima de cualquier arquitecto, debe ser que su intervención no se note, pase inadvertido, pero que funcione bien y la gente que lo usa y que lo ve desde fuera se encuentra a gusto. Entonces aquí Jean Nouvel hace una operación brutal y desde fuera podemos ver que lo nuevo es rojo, un rojo muy fuerte, muy bonito, pero muy fuerte y que allí queda fatal, y cierra de forma muy espectacular unos patios que pudiera tener sentido, pero que al final lo único que se ve desde fuera es algo muy moderno y muy actual, muy brillante y muy rojo sobre o al lado de algo antiguo. Entonces resulta que el edificio histórico que fue hospital y que fue museo, de repente pasa a ser algo viejo. Y eso está mal. Y además Jean Nouvel se coló porque los ascensores